amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR, capítulo número 11 de 5 semanas en globo de la plataforma Wikisource. Julio Verne. Un viento constante favorable había acelerado la marcha del Resolute hacia el lugar de su destino. La navegación del canal de Mozambique fue particularmente apacible. La travesía marítima era un buen presagio de la aérea. Todos deseaban llegar pronto y ayudar al doctor Ferguson en sus últimos preparativos. El buque avistó por fin la ciudad de Zanzíbar, situada en la isla del mismo nombre, y el 15 de abril a las 11 de la mañana ancló en el puerto. La isla de Zanzíbar pertenece al imán de Mascate, aliado de Francia y de Inglaterra, y es indudablemente la más bella de sus colonias. El puerto recibe muchos buques de sus países vecinos. La isla está separada de la costa africana por un canal cuya anchura mayor no pasa de 30 millas. Existe un gran comercio de caucho, marfil y sobre todo ébano, porque Zanzíbar es el gran mercado de esclavos. Allí se concentra todo el botín conquistado en las batallas que los jefes del anterior libran incesantemente. El tráfico se extiende por toda la costa oriental e incluso en las latitudes del Nilo y G. Lejean ha visto allí tratar abiertamente bajo pabellón francés. Apenas llegó al Resolute, el cónsul inglés de Zanzíbar subió a bordo y se puso a disposición del doctor, de cuyos proyectos le habían tenido al corriente desde hacía un mes los periódicos de Europa, pero hasta entonces había formado parte de una numerosa falange de los incrédulos. Dudaba, dijo, tendiéndole la mano a Samuel Ferguson, pero ahora ya no pudo. Ofreció su propia casa al doctor, a Dick Kennedy y naturalmente al bravo Joe. Pero por el cónsul tuvo el doctor conocimiento de varias cartas que había recibido del capitán Speke. El capitán y sus compañeros habían tenido que pasar mucha hambre y muchos contratiempos antes de llegar al país de Ugogo. No avanzaban sino con una gran dificultad y no pensaban poder dar noticias inmediatas de su situación y paralelo. He aquí peligros y privaciones que nosotros podremos evitar, dijo el doctor. El equipaje de los 3 viajeros fue trasladado a la casa del cónsul. Se disponían a desembarcar el globo en la playa de Zanzíbar, pues cerca del asta de la bandera de señalización había un sitio favorable, junto a una enorme construcción que lo hubiera puesto a cubierto de los vientos del este. Aquella gran torre, semejante a un tonel inmenso, junto al cual la cuba de Heimberg habría parecido un significante barril, servía de fuerte, y en su plataforma vigilaban unos peluches armados con lanzas, especie de soldados halaganes y pocincleros. Sin embargo, durante el desembarco del aerostato, el cónsul recibió aviso de que la población de la isla se opondría a ello por la fuerza. No hay nada tan ciego como el apasionamiento fanático. La noticia de la llegada de un cristiano que iba a elevarse por los aires fue recibida con indignación, y los negros, más conmocionados que los árabes, vieron en ese proyecto intenciones hostiles a su religión, figurándose que se dirigía contra el sol y la luna, que son objetos de veneración por las tribus africanas. Así pues, resolvieron oponerse a la expedición tan sacrílega. El cónsul conferenció acerca del particular con el doctor Ferguson y el comandante Bennett. Este no quería retroceder ante las amenazas, pero su amigo le hizo entrar en razón. Ya sé, le dijo, que acabaremos metiéndonos a esa gente en el bolsillo, y en caso necesario los propios soldados
bastaría un golpe cualquiera para causar al globo una avería irreparable que comprometiera el viaje irremisiblemente. Es pues preciso que andemos con pies de plomo. ¿Qué haremos pues? Si desembarcamos en la costa de África tropezaremos con las mismas dificultades. ¿Qué podemos hacer? Es muy sencillo, respondió el cónsul. Ven aquellas islas situadas más allá del puerto. Desembarquen en una de ellas el aerostato. Apuesten a los marineros formando un cinturón de protección y no correrán ningún peligro. Perfectamente, dijo el doctor, y allí podremos con toda libertad concluir nuestros preparativos. El comandante aprobó el consejo y el Resolute se acercó a la isla de Company. Durante la madrugada del 16 de abril el globo fue puesto a buen recaudo en medio de un claro. Entre los extensos bosques que cubrían aquella tierra, clavaron en el suelo 2 palos de 80 pies de alto, situados a una distancia similar uno del otro. Un juego de polea sujeto a su extremo permitió levantar el aerostato por medio de un cable transversal. El globo estaba entonces enteramente deshinchado. El globo interior se hallaba unido al vértice del exterior, de modo que subían los dos en un mismo tiempo. En el apéndice inferior de uno y otro se fijaron los 2 tubos de introducción del hidrógeno. El día 17 se invirtió en disponer el aparato destinado a producir el gas. Se componía de 30 toneles en los que se verificaba la descomposición del agua por medio de pedazos de hierro viejo y ácido sulfúrico sumergidos en una gran cantidad de agua. El hidrógeno pasaba a un gran tonel central tras haber sido lavado y desde allí subía para todos los tubos de introducción a los 2 aerostatos. De esta manera ambos recibían una cantidad de gas perfectamente determinada. Para esta operación fue preciso echar mano de 1876 galones de óxido sulfúrico, 16.050 libras de hierro y 966 galones de agua. Esta operación empezó aproximadamente a las 3 de la mañana del día siguiente y duró casi 8 horas. Al otro día el aerostato, cubierto con su red, se balanceaba graciosamente sobre la barquilla. Sostenido por un gran número de sacos llenos de arena, se montó con el mayor cuidado el aparato de dilatación y los tubos que salían del aerostato fueron adaptados a las cajas cilíndricas. Las anclas, las cuerdas, los instrumentos, las mantas de viaje, la tienda, los víveres y las armas ocuparon en la barquilla el puesto que tenían asignado. La aguada se hizo en Zanzíbar. Las 200 libras de lastre se distribuyeron entre 50 sacos colocados en el fondo de la barquilla, pero al alcance de la mano. Hacia las 5 de la tarde finalizaban estos preparativos. Unos centinelas montaban guardia alrededor de la isla y las embarcaciones del Resolute surcaban el canal. Los negros seguían manifestando su cólera con gritos, muecas y contorsiones. Los hechiceros recorrían los grupos irritados y acababan de exasperar los ánimos. Algunos fanáticos trataron de ganar la isla a nado, pero se les rechazó fácilmente. Entonces empezaron los sortilegios y los encantamientos. Los hacedores de lluvia que pretendían tener poder sobre las nubes llamaron en su auxilio a los huracanes y a las lluvias de piedra. Cogieron hojas de todas las especies de árboles del país y las cocieron a fuego lento mientras mataban un cordero. Pero a pesar de todas sus ceremonias, el cielo permaneció sereno y puro. Entonces los negros se entregaron a furiosas orgías, embriagándose con tempo, aguardiente que se extrae del cocotero, o con una cerveza sumamente fuerte llamada Tokwa. Sus cantos sin melodía apreciable, pero con un ritmo muy exacto, duraron hasta muy entrada la noche. A las 6
hacia las 6. Una última comida reunió a los viajeros alrededor de la mesa del comandante y de sus oficiales. Kennedy, a quien nadie dirigía pregunta alguna, murmuraba en voz baja palabras incomprendibles con la mirada fija en el doctor Ferguson. La comida fue triste, la aproximación del momento supremo inspiraba a todos penosas reflexiones. ¿Qué reservaba el destino a aquellos audaces viajeros? ¿Volverían a hallarse entre sus amigos, a sentarse junto al fuego del hogar? Si les llegaban a faltar los medios de transporte, ¿qué sería de ellos? Dentro de las tribus feroces en aquellas comarcas inexploradas en medio de desiertos inmensos. Estas ideas vagas hasta entonces y a las que todos se inclinaban poco, en aquel momento asaltaban las imaginaciones sobreexcitadas del doctor Ferguson. Tan frío e impasible como siempre, habló de varias cosas para disipar aquella tristeza comunicativa, pero sus esfuerzos fueron vanos. Como se temía alguna demostración contra la persona del doctor y de sus compañeros, los tres se quedaron a dormir a bordo del Resolute. A las 6 de la mañana salieron de su camarote y se trasladaron de nuevo a la isla de Company. El globo se balanceaba ligeramente, mecido por el viento del este. Los sacos de tierra que lo retenían habían sido reemplazados por 20 marineros. El comandante Bennett y sus oficiales asistían a aquella solemne marcha. Con el momento Kennedy se dirigió al doctor, le cogió la mano y le dijo: «Es cosa decidida tu marcha, Samuel, muy decidida, mi querido Dick. He hecho yo cuanto de mí dependía para impedir este viaje, todo. Entonces tengo sobre el particular la conciencia tranquila y te acompaño». «Ya lo sabía», respondió el doctor, dejando que aflojase a su semblante una furtiva emoción. Se acercaba el instante de los últimos adioses. El comandante y los oficiales abrazaron con efusión a sus intrépidos amigos, sin exceptuar al digno Joe, que estaba muy contento y satisfecho. Todos quisieron que el doctor Ferguson les diese un apretón de manos. A las 9, los tres compañeros de viaje ocuparon su puesto. En la barquilla el doctor encendió el soplete y avivó la llama de modo que produjese un calor rápido. El globo se mantenía junto al suelo en perfecto equilibrio. Empezó a levantarse a los pocos minutos. Los marineros tuvieron que aflojar un poco las cuerdas que lo retenían. La barquilla se elevó unos 20 pies. «Amigos míos», exclamó el doctor, puesto en pie entre sus dos compañeros y quitándose el sombrero, «pongámosle a nuestro buque aéreo nombre que le dé suerte, llamémosle Victoria». Resonó un hurra formidable. «¡Viva la reina! ¡Viva Inglaterra!». En aquel momento la fuerza ascensional del aerostato aumentó prodigiosamente. Ferguson, Kennedy y Joe dirigieron su último adiós a sus amigos. «¡Suelten las cuerdas!», exclamó el doctor, y el Victoria se elevó por los aires rápidamente mientras las 4 piezas de artillería del Resolute atronaban el espacio en su honor. Terminamos el capítulo 11. Seguimos capítulo 12. El aire era puro y el viento moderado. El Victoria subió casi perpendicularmente a una altura de 1500 pies, que fue indicada por una depresión de 2 pulgadas menos 2 líneas en la columna barométrica. A aquella altura una corriente más marcada impelió al globo hacia el suroeste. Qué magnífico espectáculo se extendía entre los ojos de los viajeros. La isla de Zanzíbar se ofrecía por completo a la vista y destacaba un color más oscuro como sobre un vasto planisferio. Los campos tomaban la apariencia de muestras de varios colores y grandes ramilletes de árboles indicaban los bosques y las selvas. Los habitantes de la isla parecían como insectos. Los hurras y los gritos se perdían poco a poco en la atmósfera y solo los cañonazos del buque vibraban en la concavidad inferior del aerostato. «¡Qué hermoso es todo esto!», exclamó yo, rompiendo
entonces el silencio. No obtuvo respuesta. El doctor estaba ocupado observando las variaciones barométricas y tomando nota de los pormenores de su ascensión, y Kennedy miraba y no tenía ojos para verlo todo. Los rayos del sol, uniendo su calor al del soplete, aumentaron la presión del gas. El Victoria subió a una altura de 2.500 pies. El Resolute presentaba el aspecto de un barquichuelo, y la costa africana aparecía al oeste como una inmensa orla de espuma. ¿No dicen nada?, preguntó yo. Miramos, respondió el doctor, dirigiendo su anteojo hacia el continente. Lo que es yo, si no hablo, reviento. Habla pues cuanto quieras, Joe, nadie te lo impide. Y yo hizo solo un espantoso consumo de onomatopeyas. Los O, los ay y los brotaban de sus labios por borbotones. Durante la travesía del mar, el doctor creyó conveniente mantenerse a aquella altura que le permitía observar la costa más extensamente. El termómetro y el barómetro, colgados dentro de la tienda entreabierta, se hallaban constantemente al alcance de su vista, y otro barómetro colocado anteriormente servía durante la guardia de noche. Al cabo de 2 horas, el Victoria, a una velocidad de poco más de 80 millas, se aproximó sensiblemente a la costa. El doctor resolvió acercarse a tierra, moderó la llama del soplete, y muy pronto el globo bajó a 300 pies del suelo. Se hallaba sobre el Rimma, nombre que lleva aquella porción de la costa oriental de África. Protegían sus orillas espesos manglares, y la marea baja permitía distinguir sus gruesas raíces roídas por los dientes del océano Índico. Las dunas que formaban en otros tiempos la línea costera ondulaban en el horizonte, y el monte Kuru alzaba su pico al noroeste. El Victoria pasó cerca de una aldea que el doctor reconoció en el mapa como Kaole. Toda la población reunida lanzaba aullidos de cólera y de miedo. Dirigieron en vano algunas flechas a ese monstruo de los aires que se balanceaba majestuosamente sobre aquellos imponentes furones. El viento conducía hacia el sur, lo que, lejos de inquietar al doctor, le complació, porque les permitía seguir el derrotero trazado por los capitanes Barton y Speke. Kennedy se había vuelto tan hablador como yo, y los dos se dirigían mutuamente frases admirativas. Se acabaron las diligencias, decía el uno, y los buques de vapor, decía el otro, y los ferrocarriles, respondía Kennedy, con los que se atraviesan los países sin verlos. No hay como un globo, exclamaba yo. Se anda sin sentir, la naturaleza se toma la molestia de pasar de tus ojos. ¡Qué espectáculo! ¡Qué asombro! ¡Qué éxtasis! Un sueño en una hamaca. ¿Y si almorzaremos? ¿Y si almorzásemos?, preguntó yo, a quien el aire abría el apetito. Buena idea, muchacho. Oh, los preparativos no serán largos. Galletas y carne en conserva y café a discreción, añadió el doctor. Te permito tomar prestado un poco de calor de mi soplete, que tiene de sobra. Así no tendremos que temer un incendio. Sería terrible, repuso Kennedy. Parece que llevemos encima un polvorín. No tanto, respondió Ferguson. Si el gas se inflamase, se consumiría poco a poco y bajaríamos a tierra, lo que sin duda sería un contratiempo. Pero no temáis, nuestro aerostato está herméticamente cerrado. Comamos pues, dijo Kennedy. Coman, señores, dijo yo, y yo, al mismo tiempo que les imito, prepararé un café del que me hablarán después de haberlo tomado. El hecho es, repuso el doctor, que yo, amén de 1000 virtudes, tiene un talento especialísimo para preparar esa bebida deliciosa. La elabora con una mezcla de varias procedencias que nunca me ha querido dar a conocer. Pues bien, mi señor, a la altura en que nos hallamos, puedo confiarle en mi receta. Se reduce simplemente a mezclar moca, bourbon y río unés en partes iguales. Pocos
destacaba por su prodigiosa fertilidad. Senderos tortuosos y estrechos desaparecían bajo bóvedas de verdor. Se pasaba por encima de campos cultivados de tabaco, maíz y centeno en plena madurez, y recreaban la vista vastos arrozales con sus tallos rectos y sus flores de color purpúreo. Se distinguían carneros y cabras encerrados en grandes jaulas colocadas en alto sobre pilotes para preservarlas de la velocidad de los leopardos. Una vegetación espléndida cubría aquel suelo pródigo. En muchas aldeas se reproducían escenas de gritos y asombro a la vista del Victoria, y el doctor Ferguson se mantenía prudente fuera del alcance de las flechas. Los habitantes, agrupados alrededor de sus chozas contiguas, perseguían largo tiempo a los viajeros con vanas imprecaciones. Al mediodía el doctor, consultando el mapa, estimó que se hallaba sobre el país de Usaramo. La compañía se presentaba erizada de cocoteros, papayos y algodoneros, sobre los cuales el Victoria parecía reírse. Tratándose de África, halló aquella vegetación le parecía muy natural. Kennedy veía liebres y codornices que le pedían por favor una perdigonada, pero no quiso complacerlas, pues siendo imposible cobrarlas, no hubiera hecho más que gastar pólvora en salvas. Los aeronautas navegaban a una velocidad de 12 millas por hora y pronto se hallaron a 380 20 de latitud sobre la aldea de Tonta. Allí es, dijo el doctor, donde Barton y Speke sufrieron calenturas violentas y por un instante cayeron, su expedición comprometida. A pesar de que todavía no se hallaban demasiado lejanos de la costa, ya se hacían sentir rudamente las fatigas y las privaciones. En efecto, en aquella comarca reina una malaria perpetua cuyo ataque el doctor solo pudo evitar elevando el globo por encima de las miasmas de aquella tierra húmeda cuyas emanaciones absorbía el ardiente sol. De vez en cuando divisaban una caravana que descansaba en Caral, aguardando el fresco de la noche para proseguir su camino. Un Caral es un vasto espacio rodeado de espinos, una especie de vallado o seto vivo donde los traficantes se ponen al abrigo de los animales dañinos y de las tribus merodeadoras de la comarca. Se veía a los indígenas correr y dispersarse al ver al Victoria. Kennedy deseaba contemplarlos de cerca, a lo que Samuel se opuso constantemente. Los jefes, dijo, van armados con mosquetes y nuestro globo ofrece un banco fácil para alojar en él una bala. ¿Y en un balazo echaría abajo el globo?, preguntó yo inmediatamente. No, pero el agujero se haría grande muy pronto y por él se escaparía todo el gas. Mantengámonos pues en una distancia respetable de esos tunantes. ¿Qué pensarán de nosotros viéndonos volar por el aire? Estoy seguro de que desean adorarnos. Que nos adoren, pero de lejos, respondió el doctor. No les quiero ver de cerca. Mirad, el país toma otro aspecto. Las aldeas son más escasas. Los inangles han desaparecido. A esta latitud la vegetación se detiene. El terreno se vuelve monstruoso y preludia montañas próximas. En efecto, dijo Kennedy, me parece que por aquel lado distingo algunas prominencias. Hacia el oeste son las primeras cordilleras de Urizara, el monte Tutumi, sin duda detrás del cual espero que podamos refugiarnos para pasar la noche. Voy a activar la llama del soplete, pues debemos mantenernos a una altura de entre 500 y 600 pies. Era una magnífica idea, señor, la que ha tenido, dijo yo. La maniobra no es difícil ni fatigosa. Se da vuelta una llave y no hay necesidad de más. Aquí estamos mejor, afirmó el cazador, cuando el globo hubo subido. El reflejo de los rayos del sol en la arena floja resultaba insoportable. ¡Qué árboles tan magníficos!, exclamó yo. Aunque son una cosa muy natural, son hermosísimos. Con menos de una docena se podría hacer un bosque. Son baobabs
respondió el doctor Ferguson. Mirad, allí hay uno cuyo tronco tendría 100 pies de circunferencia. ¿Fue acaso el pie de este mismo el árbol donde en 1845 pereció el francés Marsan? Pues nos hallamos sobre la aldea de Tejelamora, donde se aventuró a entrar solo y fue apresado por el jefe de la comarca. Lo torturó hasta matarlo. El pobre francés tenía 26 años. ¿Y Francia no ha vengado un crimen semejante?, preguntó Kennedy. Francia reclamó y el Shah de Zanzíbar hizo cuanto pudo para dar caza al asesino, pero todas sus pesquisas fueron inútiles. Suplicó que no nos detengamos en el camino, dijo yo. Subamos, subamos, señor, hágame caso. Encantado yo, ya que el monte Tutumi se alza ante nosotros. Si mis cálculos son exactos, antes de las 6 de la tarde lo habremos pasado. ¿No viajaremos de noche?, preguntó el cazador. No, mientras podamos evitarlo. Con precaución y vigilancia no habría peligro, pero no basta atravesar África, es preciso verla. Hasta ahora no tenemos motivo de queja, señor. El país más cultivado y fértil del mundo, en lugar de un desierto, como para creer en los geógrafos. Aguarda, yo, aguarda. Veremos más adelante. Hacia las 6:30 de la tarde, el Victoria se encontró frente al monte Dutumi. Para salvarlo, tuvo que elevarse más de 3000 pies. Al efecto, el doctor no tuvo más que elevar 180 la temperatura. Bien puede decirse que maniobraba el globo con habilidad. Kennedy le indicaba los obstáculos que tenía que salvar y el Victoria volaba por los aires, rozando la montaña. A las 8 descendía la vertiente opuesta, cuya pendiente era más suave. Echaron las anclas fuera de la barquilla y una de ellas, encontrando las ramas de un enorme nopal, se agarró firmemente a ella. Yo se deslizó por la cuerda, la sujetó con mayor solidez. Luego le tendieron la escala de seda y se encaramó por ella con gran agilidad. El aerostato, al abrigo de los vientos del este, permanecía casi inmóvil. Los viajeros prepararon la cena y, excitados por su paseo aéreo, abrieron una amplia brecha en sus previsiones. ¿Cuánto camino hemos recorrido hoy?, preguntó Kennedy, engullendo inquietantes bocados. El doctor fijó su posición por medio de observaciones, lugares, y consultó el excelente mapa que le servía de guía, el cual pertenecía al Atlas Neurster ente de Kungen en África, publicado en Gotha por su sabio amigo Potterman, y que éste le había enviado. Aquel atlas debía servir para todo el viaje del doctor, pues contenía el itinerario de Burton y Speke a los Grandes Lagos, Sudán, según el doctor Bardiel, y el Bajo Senegal, según Wyoming, Legrand, y el delta del Níger por el doctor Baikier. Ferguson se había provisto también de una obra que en un solo volumen reunía todas las nociones adquiridas sobre el Nilo. Titulábase The Source of the Nile, being a general survey of the Saint the river and of its head stream, with the story of the Nilotic, discovered by Charles Peake. Posee igualmente los excelentes mapas publicados en los boletines de la Sociedad Geográfica de Londres, y no podía escaparse ningún punto de las comarcas ser descubiertas. Consultando el mapa, vio que su rumbo latitudinal era de 20 o 120 millas oeste. Kennedy observó que el camino se dirigía hacia el mediodía, pero esta dirección satisfacía al doctor, el cual quería reconocer en la medida de lo posible las huellas de sus predecesores. Se resolvió dividir la noche en 3 partes a fin de tumbarse en la vigilancia. El doctor comenzaba su guardia a las 9, Kennedy a las 12 y yo a las 3. Así pues, Kennedy y yo, envueltos en sus mantas, se tendieron bajo la tienda y durmieron a pierna suelta mientras el doctor Ferguson velaba. Bueno, esto es todo por hoy. Hicimos 2 capítulos, el 11 y el 12. Espero que les haya gustado. Les remito a esta página, Wiki
episors.org. Saludos, besitos y gracias por estar ahí.